En su presentación en vivo con Pablo Muñoz y Turreta, cuando le pregunta a Lupe qué buscaba con su libro, esto contesta. El observatorio de la dignidad es que las personas temas. Actualmente de temática siendo de nos están corriendo la agenda, ¿no? Pero porque nos están empujando. Vamos a llegar al tema de la eutanasia. De pronto tenemos drogas, cuestiones incluso de religión. Una transmisión terrible. ¿Qué les pasa a los provida? No se preparan para mantener una decente transmisión. Lo mismo le ha pasado varias veces a Mamela Fiallo. A mí me sorprende que Lupe haya generado tanta polémica hace años. Solo es una cría y su estilo como oradora solo es gritar y decir «porque aquí no se rinde nadie, carajo». Ya refuté sus argumentos con facilidad y lo haré otra vez. De lo poco que le entendí en su terrible transmisión fue que no había un material complejo con su postura ideológica contra la eutanasia. Eso la motivó a escribir un libro amparado por ideas de derecha contra esa práctica que se está volviendo un tema popular en Argentina. Sin embargo, eso es falso. El suicidio es un tabú, principalmente por culpa de la derecha, y la despenalización de la eutanasia ha estado atorada por años por la derecha. Si de verdad piensas que el Observatorio de la Dignidad es un centro de investigación, deberías conocer la gran cantidad de textos en plataformas de investigación que están en contra de la eutanasia. Hay demasiados textos cubanos, por ejemplo. Hay libros escritos por médicos o religiosos que también están en contra. Hay mucha literatura en contra. Despierten, niñas. Quieren vender la idea de que legalizar la eutanasia promoverá que maten al enfermo cuando éste sea una molestia. Eso ocurre sin necesidad de la eutanasia. No pagas, no te atienden tu emergencia. Hay un montón de testimonios. Por eso, uno de mis camaradas criticaba al IMSS por toda la gente que no atendieron y cuyo fin seguramente fue la muerte. Pero como te mandan a tu casa, ya no es su responsabilidad. No tienes seguro médico, no te atienden. Llevas mucho tiempo usando una cama, te desconectan y te corren. Váyase a morir a su casa o en la calle, pues reina un paradigma de muerte natural. Si los tratamientos son costosos o superan al seguro médico, ya nadie te atiende. Una suscriptora me ponía que las aseguradoras buscarán que te sometan a la eutanasia. A la medicina le conviene que no se legalice la eutanasia, porque así mantienen a muchos enfermos con tratamientos caros sin futuro alguno. La medicina es un negocio aquí en Occidente. Si dejas de pagar, el villano eres tú o el familiar al que ya no le alcanzó. Los enfermos terminales dejan mucho dinero. Lupe Batallán define eutanasia al principio de la conversación de esta manera. Eutanasia no es sinónimo de voluntario. No implica que sea el acto voluntario. Digamos, la eutanasia por definición, digamos, etimológica es la buena muerte, pero en realidad, digamos, lo que trata es de provocar la muerte de manera artificial. No es natural. De ahí lo apartamos del concepto de muerte digna por distintos medios. Tiene distintas modalidades. Puede ser activa o pasiva y puede ser también voluntaria o involuntaria. Que la gran experta no supo explicar una idea, lo básico, y luego, después de que mencionó unos escasos datos tergiversados su amiga Julieta Duarte, Lupe dice: me gustaría hacer dos aclaraciones. Estas modalidades, esta definición de eutanasia, son las definiciones legales de eutanasia. Para la ley, cualquiera que sean los países, entendemos cuando hablamos de eutanasia esto. Eso de la eutanasia voluntaria y demás queda para la fantasía. Estas son las definiciones que se encuentran en la ley. Lo dudo. Una definición con tus balbuceos que no explica nada es lo que yace en la ley. Tu amiga no definió correctamente eutanasia pasiva. En DMD España se muestran los documentos de varios países donde la ley define la eutanasia y no lo hacen de forma tan pobre como esta, ni con esas contradicciones. ¿Qué hace esta niña hablando de esos temas? Esto ya dejó de ser gracioso. Hay muchos textos para explicar lo que significa cada cosa. Ya expliqué en otro video cómo otra amiga de Lupe Batallán, Cisniegas, confundía términos como suicidio asistido y eutanasia. Recomiendo, por ejemplo, Breve Historia de la Eutanasia, Aproximación al Concepto de José Manuel Camaño, o Ética y Muerte Digna, propuesta de consenso sobre un uso correcto de las palabras. En este último te explican qué es la eutanasia y te muestran otros términos que Pablo Muñoz cree que son eufemismos que se usan para confundir. Yo le recomiendo que lea antes de decir cosas absurdas. En su charla, busca desprestigiar cuando se usa como argumento para combatir el encarnizamiento
humanizamiento terapéutico el hecho de que un testigo use como prueba una charla del pasado con el enfermo, donde éste pidió que si se encontraba en una situación similar no se le prolongara su vida con más sufrimiento y de forma artificial. Pero es que a veces los casos se complican demasiado y se necesita toda la evidencia disponible. En el libro que acabo de recomendar, ya hacen muchos casos donde te ponen a prueba el qué hacer. Está el caso, por ejemplo, de Nancy Cruzan, la mujer quedó en estado vegetativo persistente y no había escrito una voluntad anticipada. El caso se tuvo que llevar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que después de varias sesiones reconoció el derecho de la paciente competente de rechazar tratamiento médico, incluso si tal decisión conducía a la muerte de la paciente. Varios conocidos explicaron que ella les había contado en alguna ocasión que no quería estar atrapada en ese estado. Ustedes díganme, porque aquí solo mostré hasta la mitad de su transmisión. ¿Quieren ver que vaya mostrando las mentiras de Lupe Batallán y de los miembros del observatorio dignos hasta el final? ¿Que critique su libro? Necesito que sean varias personas para que valga la pena el dedicarle tanto tiempo a esta obra de puros chamacos, puro jovencito que googlea y usa fuentes cuestionables para lo que pretendía ser un trabajo de investigación serio, pero como son muy jóvenes no saben teoría de la investigación y por ello tergiversan demasiado los datos. En esta transmisión Pablo Muñoz cuenta unos supercasos conmovedores, pero ¿cómo sé que son verdad? ¿Cómo sé que sucedieron tal y como los cuenta? Cuenta que él llega y alimenta al enfermo, que su familia le retiró la hidratación. Terrible la manipulación que hace de estos casos. Por ejemplo, Pablo Muñoz cuenta de muchas personas en Bélgica a quienes les hicieron la eutanasia de forma rápida, insensata y no verificada, sin exponer nombres, datos, referencias. Yo expongo el caso de Marieke Verburg y cómo cuando se decidió por someter a la eutanasia le daban vueltas y vueltas a su caso, siendo que le habían hecho la promesa de que cuando se sintiera lista accederían, pues conocían su caso, era muy popular y un médico específico fue quien la convenció de que no se suicidara y mejor, en el momento que se sintiera decidida, optara por la eutanasia. Si no me creen pueden buscarlo, búsquenlo. Con Marta Sepúlveda también hicieron mucho escándalo para no aplicarle la eutanasia. Así que deja en los comentarios si quieres que critique más de los datos que exponen estos tres. Ya basta de la tergiversación de la información por parte de estos extremistas pro vida en el caso de la eutanasia.